Bienvenidos amigos a la lección número 10, beneficio-costo de la inversión en infancia, del programa de formación en inversión en infancia llamado Full Inversión. Esta es una lección preparada por equitix.es. Hoy día vamos a tratar un tema muy importante, a pesar que tiene rasgos muy claros de ser un tema técnico y específico para especialistas, pero vamos a hacer el esfuerzo de explicarlo en forma sencilla. Vamos a tratar 5 temas, lo que se llama en términos económicos el beneficio-costo de la inversión en los niños, que podemos traducirlo en una pregunta: ¿por qué invertir en los niños? ¿Por qué deben destinarse recursos del presupuesto público para los niños? Vamos a ver el beneficio por edad de los niños, es decir, también como pregunta, ¿cuál es la prioridad de la inversión en los niños de acuerdo a la edad? Un tercer tema que queremos analizar es conocer cuáles son las intervenciones más rentables en los niños, dónde se consiguen los mejores y mayores impactos. Y también vamos a convertirlo en una pregunta, es decir, ¿en qué áreas invertir? ¿Cuáles son las intervenciones? Queremos conversar también un poquito sobre la inversión pública, el destino de recursos de los presupuestos y relacionarlo con el desarrollo del cerebro. Y por otro lado, como quinto tema, cómo se puede mejorar la eficiencia o cómo se puede ser mucho más efectivo en las intervenciones o en las intervenciones o inversiones que realice el Estado. Entremos a nuestro tema. En primer lugar, queremos señalar que la inversión en la infancia es rentable, es eficiente y tiene beneficios o impactos muy importantes. Es decir, si nos ponemos por un momento en la perspectiva de los economistas que buscan invertir en aquellas actividades donde hay mayores retornos, mayores beneficios o mayor tasa de beneficio-costo, la conclusión a la cual han llegado varios premios Nobel de Economía y es parte del pensamiento económico académico, es clara, que la inversión en la infancia es rentable y es más rentable que otras actividades. Y lo vamos a ver ahora con detalle. Destinar recursos para agua y saneamiento, para la estimulación temprana a los niños, para la educación preescolar, para la alimentación y nutrición, para el desarrollo de la salud de los niños, para la educación en general y para la protección, son actividades sumamente rentables y que justifican y explican el destino de recursos a los niños. No es un gasto estos recursos que se destinan, es una inversión, tiene retornos, beneficios, como sostiene el premio Nobel Theodore Schultz en sus obras sobre capital humano. La inversión en infancia tiene menores costos y mayores ingresos o beneficios. Es rentable. Esto lo desarrolló un autor que se llama Meyers. Es rentable, es decir, los costos son menores a los ingresos y produce utilidad. Tiene alto beneficio-costo. El costo de oportunidad es alto. ¿Qué queremos decir con esto? Que el no hacerlo tiene efectos, consecuencias muy importantes, muy negativas, que justifican el hacerlo. Y por otro lado, destinar recursos a los niños es más rentable que otros destinos, que es una justificación que se suele dar en la distribución de los recursos del presupuesto público. Aquí tenemos una gráfica que resume este tema y la vamos a ver con detalle. Este proceso de conocimiento, de desarrollo académico y de comprobación que la inversión en infancia es la más rentable, ha tenido más de 30 años de desarrollo, como vamos a ver en otra lección. Veamos
con detalle este tema. Y lo que se suele plantear es que la tasa de retorno de la inversión en capital humano, es decir, en los niños, niñas y adolescentes, tiene muy altos retornos. Y lo vamos a analizar en este gráfico. En el eje vertical tenemos la tasa de retorno de la inversión en capital humano, es decir, el beneficio que se obtiene, descontado los costos. En el eje horizontal tenemos la edad, desde los niños más pequeños, recién nacidos, hasta los que tienen mayor edad. ¿Cómo se relaciona esta tasa de retorno con la edad? Que mientras más pequeños sean los niños, la tasa de retorno es mayor. Se suele decir, ya con estudios empíricos muy precisos, que por cada dólar invertido en niños pequeños, digamos antes de los 3 años, el retorno es entre 10 y 16 dólares. Por eso los programas preescolares o todo lo que tiene que ver con los niños de menos de 3 años son altamente rentables. Los siguientes son los programas que tienen que ver en la edad escolar de los niños, que todavía son rentables. Y también son rentables los programas posescolares, ¿no? Ya hemos visto el tema de los costos de oportunidad. Esto ha sido desarrollado no solo por el autor que hemos visto antes, por Hedman, Carneiro, también ha sido desarrollado por otros autores, como lo vemos a continuación, ¿no? Se suele utilizar estos resultados para fundamentar la inversión en infancia, ¿no? Aquí tenemos otra también, una adaptación de las conclusiones de Hedman, que nos dicen más o menos lo mismo. Ya tenemos más de 15 años donde esto está demostrado, ¿no es cierto? Ahora queremos entrar a nuestro segundo tema. ¿Cuáles son las intervenciones más rentables? ¿Cuáles son las que producen mayores impactos? ¿O cuáles son las que tienen mayores tasas de retorno, ¿no? Aquí las tenemos. Aquellas que tienen que ver con nutrición, que tienen que ver con la salud, con la educación y también con la protección. Esto está probado y demostrado por un estudioso del tema, de Bova y otros autores, desde el año 2014. Aquí tenemos en esta gráfica las intervenciones en el momento del embarazo, del nacimiento hasta los 12 meses, 24 meses, 36, 48 y 60 meses. Veamos con detalle estas intervenciones. En general podemos decir que hay 20 intervenciones que son rentables en la primera infancia. Ya a nivel de detalle, se sabe los procedimientos, los protocolos de cada una de ellas y es parte del conocimiento de los profesionales de la nutrición, de la salud, de la educación y de la protección. Esto ya es parte del conocimiento corriente, podemos decir, hay muchísima información de detalle. Aquí tenemos 26 intervenciones específicas, ¿no? Veamos con detalle cada una de ellas. Las que tienen que ver con nutrición. Aquí tenemos 8 intervenciones. Las primeras que tienen que ver con el asesoramiento sobre la dieta adecuada durante el embarazo. Por supuesto, con las madres, ¿no? El proporcionarles hierro, ácido fólico a las madres embarazadas. Nosotros le añadiríamos una intervención más, que es la asesoría, el acompañamiento a las adolescentes en riesgo de tener embarazo.
de embarazo, digamos, prematuro, por decirlo de alguna manera, ¿no? La segunda intervención tiene que ver con la lactancia materna. Se dice que la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses es esencial para el desarrollo de los niños. La alimentación complementaria, que tiene que ver con dietas adecuadas, nutritivas y seguras, y capacitación alimentaria a los padres y a las madres. Está demostrado ya hace más de 15 años por nosotros que las madres pobres que tienen mayores niveles de educación no tienen niños desnutridos crónicos. Esas madres en pobreza extrema logran cuidar a los niños, seleccionar los alimentos, darles la atención dentro de su pobreza, que no tiene como resultado la desnutrición crónica. Una intervención por eso importante es desarrollar y fomentar la educación de las mujeres. La quinta intervención se refiere a suplementos de hierro terapéutico para evitar las diarreas. La sexta, ya hemos visto, el proporcionar hierro y ácido fólico. La séptima, la prevención y tratamiento de la desnutrición aguda, moderada y suave, ¿no? Hay ya protocolos y materiales muy desarrollados sobre este tema para prevenir la desnutrición y proporcionar otro tipo de micronutrientes, suplementos y fortificación a los alimentos. Pasemos al segundo grupo, que tiene que ver con la salud. La novena intervención tiene que ver con las visitas prenatales, es decir, que las madres asistan a sus controles a los centros de salud, al parto asistido, a las inmunizaciones, el conjunto de vacunas a tiempo y en condiciones adecuadas. La intervención 12, los programas de desparasitación, que se realizan proporcionando albendazol o también haciendo capacitación en todo lo que tiene que ver con agua segura, ¿no? La 13, planificación del grupo familiar y el espacio. La 14, el acceso a la atención médica. La 15, el acceso al agua potable, que es un tema sumamente importante. Cada vez hay más conciencia a nivel internacional que el acceso al agua potable en los hogares y en las escuelas es esencial para los niños. La 16, el saneamiento adecuado. Basta señalar, por ejemplo, que en el Perú más del 50% de los colegios no tienen agua potable y saneamiento. La 17, la higiene y el lavado de manos. Algo tan sencillo como lavarse de manos impide el desarrollo de enfermedades y cuida la salud. Hay protocolos muy claros, muy interesantes y materiales de capacitación sobre ese tema. Y la prevención y tratamiento de la depresión materna. Esa es la 18. Sigamos. A nivel de educación tenemos la educación materna, todo lo que tiene que ver con educación a la madre, tanto en términos formales como en formación para educar a los niños en alimentación, en protección, tiene grandes resultados e impactos. La 20, la formación de redes de padres y madres para el mutuo apoyo, el intercambio de experiencias y la atención a los niños. La experiencia, por ejemplo, de Guaguaguasis en Perú, o el programa de Cunamás es muy importante. La intervención 21, los programas de primera infancia y preprimarios, que tienen que ver con la educación. Hay de diverso tipo, no solo estamos hablando de educación preescolar. Los programas de continuidad a la educación primaria, y también el registro de nacimiento. Está en el tema de educación porque las escuelas pueden cumplir un rol muy importante promoviendo el registro de los niños. El siguiente grupo tiene que ver con protección.
Tenemos la que ya hemos señalado anteriormente, el registro de nacimiento, la licencia por paternidad o maternidad y el cuidado infantil adecuado. Esto es algo muy importante que ya está empezando a generalizarse en muchos países. Otorgar a las madres 4 hasta 6 meses de licencia, pudiendo intercambiarse con los padres cuando nacen los niños. Tienen impactos y resultados muy grandes. Los servicios de protección infantil a niños pequeños, la 25, y la 26, los programas de transferencia y asistencia social. Cuando hablamos de transferencia, los programas de entrega de dinero condicionado. En resumen, tenemos 26 intervenciones rentables que están demostradas ya como efectivas y que deben ser promovidas por los estados. Sin embargo, nosotros queremos anotar una pequeña deficiencia, que hay otras intervenciones que también son rentables, pero que no son normalmente consideradas. La primera tiene que ver con el derecho a la salud bucal, expresado en el derecho a la sonrisa. Nosotros pensamos, qué importante es que un niño pueda sonreír, que tenga sus dientes sanos. Parte de su autoestima tiene que ver con una dentadura sana, con la salud bucal. El derecho al juego de los niños, que ha sido ampliamente desarrollada ya en muchos países y en América Latina, en Colombia, en Perú, en Chile, también está en pleno desarrollo y los niños tienen derecho a jugar. Eso se concreta en la formación de ludotecas. El buen trato, la educación con ternura a los niños, no solo por parte de sus padres, de la familia, sino también de todos los que están en relación con ellos. Y por último lado, el fomento de ciudades amigas a los niños, como postula el gran Tonucci. Todo el diseño arquitectónico de las ciudades, los parques, los centros de recreación, juegos, el uso de colores, tiene que ver con los niños y tiene que ser amigable para los niños, porque también los niños son impactados por el desarrollo urbano. Ni hablar, por supuesto, de los otros problemas de contaminación en las ciudades, ¿no? Ante estas intervenciones efectivas que tienen altos impactos, ¿qué cosa es el Estado? Y hay aquí un trabajo de Emily Vargas, de una institución colombiana que es el CIDE, que dice que mientras más pequeños son los niños, como podemos verlo en esta gráfica, menos invierte el Estado, o al revés, a medida que el niño va creciendo, que los niños van creciendo, se incrementa el Estado. ¿Qué cosa ha habido detrás de eso? Una priorización de la educación primaria por encima de la atención a los niños menores de 5 años. El derecho a la educación inicial, por ejemplo, es algo que todavía no es aceptado, no es parte de un derecho universal. Y si lo relacionamos solo con el desarrollo del cerebro, vemos que el desarrollo del cerebro de los niños se da en los primeros años. Es decir, el gasto público, como se llama, o los destinos de recursos del Estado, no respetan esto que hemos analizado anteriormente. Lo altamente rentable, los grandes impactos que tienen las intervenciones para niños pequeños. Es decir, es el mundo al revés. Por eso las políticas públicas tienen que estar orientadas a destinar mayores recursos a los niños menores de 5 años. Esto ya viene siendo parte de las propuestas de las organizaciones que trabajan por los derechos de los niños o de los empresarios que desarrollan programas de responsabilidad social empresarial. Ellos, por ejemplo, en sus encuentros internacionales ya sostienen que la prioridad de los recursos que debe dar el Estado deben ser para la primera infancia. Sin embargo, hay mucho discurso y poco de realidad.
Un tema adicional que tiene que ver con aumentar la eficacia de las intervenciones en los niños es con la confluencia o concurrencia de las intervenciones en una misma localidad y con el mismo grupo meta. Es decir, si a la vez se prestan servicios de salud, de información, de agua, saneamiento, educación, protección, participación, alimentación y nutrición a los mismos niños o en la misma localidad, se generan sinergias entre ellos y los impactos y los resultados no solo se suman, sino se potencian. Esto ha sido demostrado ampliamente por la Organización Mundial de la Salud en 58 países y se llama la estrategia MIEN. Ha sido ya probado y demostrado para salud, pero los últimos estudios que se vienen haciendo no solo tienen que ver con la confluencia de las intervenciones de salud, sino también en nutrición, en educación, en protección y otras como hemos señalado, ¿no? Aquí tenemos a continuación una larga cita de Gro Harlem, presidenta de la Organización Mundial de Salud del año 99. Miren, hace 19 años ya en un seminario internacional del BID planteaba Gro Harlem que la forma de romper el ciclo de la pobreza era invertir en infancia. Aquí tenemos una larga cita que ratifica lo que hemos señalado anteriormente. Bueno, amigos, esperamos que este video les haya sido útil. Les recomendamos que lo vean varias veces, que lo revisen, que lo discutan, porque es clave, les puede dar muchísimos elementos de juicio para seleccionar las intervenciones a favor de los niños. Si quieren comunicarse con nosotros, ya saben, nos pueden escribir al correo jorge.orosa@hotmail. Esperamos vernos pronto en otro video de equitix.es en nuestro canal.